Quisiera traerle una reflexión referente a la situación nefasta que estamos viviendo a nivel mundial. Y considero que los sistemas sociales políticos han caído en absoluta obsolescencia. Pienso que toda dictadura y todo gobierno corrupto es nefasto para la sociedad, pero también el, el pluripartidismo es anticientífico para las sociedades a nivel mundial. Pluripartidismo no tiene nada que ver con democracia. Yo quiero traerle un cálculo aritmético elemental para que se percaten de la situación realmente que estamos viviendo. Consideramos que el mundo, las ciudades a nivel mundial están superpobladas y que China es el país más poblado del mundo. Sin embargo, una extensión territorial como la de China de 9.596.960 kilómetros cuadrados, si la dividimos entre la cantidad de 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, esto nos da un per cápita de 1.370 metros cuadrados por habitante. Lo que significa que una familia de 4 miembros puede vivir perfectamente en una mansión de 74 metros de largo por 74 metros de ancho en China. O sea, una extensión territorial como la de China. Lo que quiero decir es que todos los habitantes del mundo pudieran vivir matemáticamente en mansiones de 74 metros de largo por 74 metros de ancho en una extensión solamente como la de China, y el resto del mundo quedaría virtualmente eh, vacío para realizar otro menester. Esto demuestra que el mundo está despoblado. Y si las sociedades ahora, como están administradas, son incapaces de alimentar al mundo despoblado, señores, es porque estamos en sociedades totalmente anticientíficas. Considero que cuando un, un político se reúne con un grupo de, de simpatizantes, esos discursos están cargados de elementos emocionales y ese auditorio desconoce de muchos elementos técnicos de cómo ese político va a resolver todas esas promesas que, le está planteando a ese auditorio. Sin embargo, si nosotros eh, establecemos las elecciones a través de los sindicatos auspiciados por la OIT y la UNESCO, eh, sería las sociedades administradas de una manera más científicamente. ¿Por qué? Porque el sindicato de la educación, por ejemplo, elegiría al, al candidato que va a ser ministro de Educación, y ese candidato o esos candidatos tendría que presentarse a un examen propuesto por la UNESCO de conocimiento, y la candidatura de esos propuestos a tomar ese mandato tendría que debatirse entre un público conocedor de esa materia. Entonces ese público le va a preguntar cómo él va a llevar a cabo esos proyectos y cómo le va a dar solución. Y tendría que explicarle a un público conocedor, no así en el caso de un público que está escuchando a un político y se rige por elementos meramente emocionales. De la misma manera, se elegirían a ministros de la salud entre todos los médicos, las facultades universitarias, mm, de estudiantes universitarios de la salud, de medicina, de enfermería, y, y así saldría el ministro de la salud, y así en todos los sectores. Y entonces al final de todos esos ministros se elegiría el presidente del país. Con este método estamos eh, armonizados con las leyes de la naturaleza, de la selección natural y las leyes
de la división social del trabajo. Que acuérdense que cuando el hombre ha tratado de burlarse de la naturaleza termina humillándolo. Y es la humillación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial porque estamos evadiendo esas dos leyes de la naturaleza, que es de la selección natural y de la división social del trabajo. Esas leyes surgieron antes que surgiera la sociedad eh, humana. Bien, por otro lado quisiera también explicarle o quisiera llevarle la idea de que los votos no deben ser por mayoría de edad. O sea, el derecho a votar no debe ser por mayoría de edad, porque hay personas que tienen mayoría de edad y son funcionalmente analfabetas. Quisiera que las personas fueran a votar y cada voto tuviera un peso distinto. Un licenciado no puede tener el mismo valor, su voto no puede tener el mismo valor de un auxiliar pedagógico, ni un máster puede tener el mismo valor. O sea, debe tener más valor el voto o la boleta de ese máster a la hora de tomar una decisión. Y cuando se sumen todas esas decisiones, va a dar un, eh, un elemento mucho más eficaz de la corrección de esa decisión y del candidato o, correcto que va a llevar. Ya elemento externo de las condiciones humanas de ese candidato lo va a definir la votación de esos miembros de ese sector que ahí van a valorar la calidad humana, los valores éticos y toda esa serie de situaciones. Pero también la UNESCO debe revisar los sistemas educacionales porque muchos programas en la educación tienen eh, poca utilidad práctica. Entonces, una vez así, llevado eso, la OIT y la UNESCO llevarían el peso de todas las elecciones en el mundo y de esa manera se crearía un sistema educativo a nivel mundial donde la división social del trabajo se haga justicia, porque ahora un emigrante estudia en su país y cuando llega a otro país no puede ejercer su título por meras trabas burocráticas. Piensen en esta propuesta y debatimos en el próximo